La sabiduría femenina en el Jardín de la Paz para Mujeres, por el Rabino Shalom Arush. Capítulo 13. Sin reproches ni críticas. Es importante saber que el hombre está dispuesto a complacer a su mujer, siempre que ella utilice un enfoque positivo para conseguir que haga o actúe como desea. Esto lo aprendemos del rey David en su gran obra Los Salmos. Cuando desea estimular o fortalecer al lector para hacer una buena acción o cumplir algún precepto, siempre se expresa en una forma positiva, usando las palabras «dichoso es». Por ejemplo, el rey David no dice «pobre del que toma consejo de los malvados», sino «dichoso es el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados». La mujer tiene que actuar de la misma forma. En lugar de criticar al esposo y gritarle, debe alentarlo y fortalecerlo en forma cálida. Decir, por ejemplo, «Cariño, tienes una mente aguda. Tendrías mucho éxito aprendiendo la Torá». Suena mucho mejor que «deberías estar aprendiendo Torá en vez de leer ese estúpido periódico». Si la mujer elige enfocar la cuestión dulcemente, él aceptará fácilmente su consejo. Rabbi Nachman enseña, en lo que es considerado su testamento, lo siguiente. Aunque el reproche es algo muy importante y debería ser la obligación de cada uno reprender a su prójimo cuando no se comporta rectamente, tal como está escrito, reprender, habrás de reprender a tu prójimo, pero a pesar de todo no toda persona puede hacerlo. Y como ha dicho Rabbi Akiva, dudo que exista en esta generación alguien que pueda reprochar a los demás. Y si Rabbi Akiva dijo esto en relación a su propia generación, entonces tanto más es actual en nuestra generación. Porque si la persona no es digna de reprochar, no solo su reprimenda no es efectiva, sino que también despierta un hedor espiritual causado por las malas acciones y los malos rasgos de la persona a quien reprocha. Tal como cuando no se mueve algo maloliente, no se siente su hedor. En el momento que alguien lo mueve, enseguida comienza a despedir mal olor. Como resultado de esto, el alma del reprochado se debilita, lo que causa el cese de la abundancia espiritual de los mundos superiores que dependen de su alma. Por otro lado, si el que reprende es digno de hacerlo, entonces suministra y agrega aromas agradables a esa alma mediante su reprimenda, porque la verdadera reprimenda debe ser de la misma naturaleza que la dada por Moisés. Aprendemos de esta enseñanza de qué gran categoría espiritual debe ser la persona digna de hacer reproches. Si aún no posees el nivel espiritual de Moisés, no deberías reprender a nadie. De lo contrario, el reprochar puede ser perjudicial y dañino, ya que si no proviene de la persona adecuada, puede en lugar de conducir al mejoramiento, debilitar el alma del reprochado y alejarlo del bien que hay en él. Después de todo, Rabbi Akiva mismo, el gran justo y sabio, dijo que su propia generación de los Ta'anaim, los grandes sabios de la Mishnah, que estaba en un nivel espiritual tan elevado que eran capaces de resucitar a los muertos, carecía de personas dignas de dar una reprimenda adecuada. Unos 2000 años más tarde, cuando vivían los grandes justos, los verdaderos discípulos del gran justo del Baal Shem Tov, dijo Rabbi Nachman acerca de esa generación, que con más razón no existía persona digna de reprender a otra. ¿Qué podemos decir entonces nosotros del que reprocha a nuestra propia generación? Se ve muy claramente que la mayoría de las personas a las que se les reprocha son gravemente debilitadas y desanimadas. Ni mencionar el efecto que el reproche tiene respecto a todas las almas y los mundos espirituales que dependen de ellas. Esa es la razón por la que la Torá, después de mencionar la importancia de reprender al prójimo, advierte: pero no cargues un pecado por su causa. Lo que alerta a quien reprende que el único propósito y efecto de la reprimenda debe ser ayudar a la persona equivocada a mejorar, por supuesto no hundirle aún más en el mal. El reproche por lo general debilita y causa dolor. Después de ser reprendidas, muchas personas pierden la confianza en sí mismas y caen en la desesperación. Destruyen toda esperanza de rectificación. Esa persona puede caer completamente del camino del bien, creyendo que no es buena, y por lo tanto, el Creador no se complace con sus plegarias y el cumplimiento de los preceptos. Esa persona, con la ayuda de la mala inclinación, llega a la conclusión obvia de que es mala y que no tiene ninguna esperanza y por lo tanto se dice:
¿Para qué debo molestarme? De cualquier manera, Hashem no quiere saber nada de mí. Este es el tremendo daño que se puede hacer reprendiendo a alguien incorrectamente. Por eso el Hazon Ish, uno de los grandes rabinos del siglo pasado, confirmó que en nuestros tiempos debemos enseñar solo a través del amor, ya que no hay nadie digno de reprochar. Solo un esposo que es un siervo exaltado de Hashem, modesto y verdaderamente humilde como Moisés, será capaz de aceptar las críticas de su esposa. Incluso si ha alcanzado tal nivel espiritual, aún así le será muy difícil aceptar su reproche. Pero cuando una mujer se dirige a su esposo con palabras de aliento en lugar de críticas, el efecto es mucho más beneficioso, dado que este es el caso de un hombre que se encuentra en el más alto nivel. Entonces, por supuesto, el marido común debe ser abordado con cálidas palabras de aliento y apoyo. El poder de la motivación. Una mujer puede ser una fuente poderosa de estímulo a través de sus palabras de apoyo. Las palabras bondadosas refuerzan en el marido la confianza en sí mismo, lo que contribuye al beneficio futuro de ella misma. Por lo tanto, una mujer que reconoce las deficiencias de su esposo, cualesquiera que sean, se enfrenta a dos posibles caminos. Puede abatirlo por sus defectos. No haces nada útil en esta casa. Todo lo que haces es dormir todo el día. No eres un hombre, nunca me haces feliz. O puede encontrar palabras positivas para alentarlo. Qué feliz me haces cuando haces tal y tal cosa. Qué bendición traes a nuestro hogar. Qué maravilloso esposo tengo. Las palabras de aliento siempre tienen un efecto constructivo. Las personas están sedientas de cumplidos. Por ejemplo, si le dices a un avaro que es generoso, entonces aspirará a ser generoso y merecedor de ese cumplido. Por otro lado, si le hablas sin tapujos y le dices que es un avaro, se volverá aún más miserable. Se cuenta de un violinista renombrado que al empezar a tocar lo hacía terriblemente mal. Su ejecución era insoportablemente irritante. Sonaba como el llamado de un perro enfermo. ¿Qué hizo su mujer? Ciertamente tenía que haber gritado: «¡Basta ya! ¿Aún no entiendes que eso no es para ti? Tu violín hasta perturba a los muertos en sus tumbas. Ya no puedo más. Decídete, el violín o yo». Sin embargo, la esposa del violinista, con su sabiduría femenina, decidió alentarlo aunque parecía un caso perdido. Le decía cuán bien tocaba y cuánto había mejorado, aun cuando esos cumplidos no eran exactamente precisos. Ese estímulo era el resultado de su paciencia y su voluntad de alentar e inspirar a su esposo a toda costa. Como resultado, él empezó a creer que podía un día ser un gran músico, y así fue. Llegó a ser uno de los más talentosos violinistas del mundo. Si la misma esposa hubiera escogido apegarse a la verdad y hubiera criticado continuamente su forma de tocar, seguramente le habría perdido toda su aspiración y se habría rendido por completo. ¿Quién les parece habría perdido más? Sin duda ella misma, porque en vez de estar casada con el famoso y exitoso violinista que le está eternamente agradecido, le da todos los gustos y es tan cariñoso con ella, habría estado casada con un hombre quebrado, infeliz y fracasado, que escasamente ganaría su sustento y no sería particularmente afectuoso con la mujer que insistió en decirle solamente la verdad. Aun si una esposa no puede encontrar la fuerza necesaria para alentar a su esposo, debería al menos abstenerse de reprenderlo y criticarlo. Sin duda, es preferible su silencio. Por ejemplo, si su esposo suele despertarse tarde, ella debería permanecer en silencio y no criticarlo. Al hacerlo, puede empeorar precisamente su presente débil situación, ya que él no podrá aceptar su crítica y el resultado sería una pelea inútil entre ellos. Entonces, ¿de qué serviría esto? Esta es la regla. Las críticas son solo una receta bien probada para discusiones y peleas entre la pareja. Esto es particularmente verdad durante los primeros años, cuando ambos son nuevos en la vida matrimonial. Por lo tanto, la esposa debería usar su sabiduría femenina y hacer todo lo posible para ignorar sus defectos. Debería rezar mucho por su esposo y seguramente, por medio de sus plegarias, Hashem les ayudará a los dos. El veneno de las críticas. Veremos algunos motivos por los cuales debemos abstenernos de hacer observaciones o críticas a los demás, y muy especialmente a nuestra pareja.
Los comentarios perjudican. Una de las dolencias más comunes de nuestra generación es la autopersecución. Muchos viven con el sentimiento incorrecto de culpa como consecuencia de una educación defectuosa de parte de los padres y los profesores que bombardean a los niños con desaprobaciones interminables y críticas. Por lo tanto, cuando una esposa critica a su marido, refuerza la ya baja autoimagen que él tiene de sí mismo. Él ve esas palabras desaprobadoras como la prueba que justifica su autocrítica. Esto solo refuerza su autopersecución y le debilita aún más. B. El irascible no puede enseñar. Una esposa que es estricta e impaciente con su marido nunca conseguirá la paz matrimonial, ya que la severidad nunca trae la paz. El libro de los atributos enseña: la cólera de la esposa puede destruir la casa. Esto sobre todo es verdad cuando la mujer quiere que su marido cambie. Ella no llevará nada a cabo con sus críticas ni comentarios, como enseñaron los sabios. El irascible no puede enseñar. C. Observaciones peligrosas. Una mujer que critica al marido puede caer en el pecado de la ira o avergonzar a su esposo, etc. Incluso si el marido ha transgredido un decreto rabínico, si ella le critica, transgrede un precepto de la Torá que es mucho más serio. Con sus propias manos ella expulsa la presencia divina de su hogar. ¿Qué es peor entonces? ¿Lo que él hizo o la crítica de ella? Aclaración. La abstención de criticar el comportamiento del marido se aplica a errores que él ya ha cometido. Sin embargo, si la esposa nota que su marido está a punto de hacer algo prohibido, debe advertirle aplicando su sabiduría femenina y su sensibilidad a fin de salvarle de un futuro pecado. La dirección correcta. Me podrías preguntar, todo esto es muy bello en teoría, pero ¿cómo es posible en la práctica olvidar los defectos de mi marido? ¿Cómo es posible rectificar los errores repetidos de mi esposo, tanto en asuntos prácticos como espirituales? ¿Parece entonces que no hay un medio para que mi marido haga teshuvá y corrija su camino? Querida lectora, debes saber lo siguiente. No hay lo que hacer. La crítica rara vez soluciona problemas. Al contrario, solo empeora la situación. Solo por medio del fortalecimiento positivo lograrás que tu marido elija el mejor de los caminos. Por lo tanto, el consejo es solo buscar los puntos buenos, que aunque no parezca, existen en él. Rabbi Nachman enseña, debes saber que hay que juzgar a cada persona de manera favorable, e incluso en el caso de un malvado y completo pecador, se debe buscar y encontrar en él algo de bueno, que por ese pequeño bien no es completamente impío. Al encontrar ese mínimo de bien en él y juzgándolo en forma favorable, de hecho lo elevas espiritualmente y luego podrás hacerle retornar al Creador. Esta lección, que al juzgar favorablemente a una persona le ayudas a mejorar su camino, contradice el sentido común. La gente tiende a suponer que el modo de corregir a los demás es buscando e identificando sus defectos y vicios y luego reprochando, criticando y amenazando. Provocará un cambio beneficioso. Sin embargo, la verdadera manera de ayudar a una persona a mejorar es buscando sus atributos positivos y sus puntos fuertes. Juzgar a otros favorablemente induce a que ellos sean también juzgados favorablemente en el tribunal divino y así conseguirán las fuerzas necesarias para cambiar. Esto es verdad, aun si solo vemos los puntos buenos en los demás sin pronunciar ni una sola palabra, y tanto más cuando les decimos palabras amables y les indicamos sus puntos buenos. Esto los fortalece, les permite creer en sí mismos y los anima a esforzarse para mejorar. Repetimos, una mujer posee el enorme poder de influir en su marido. Cuando ve sus puntos buenos en lugar de criticarle, entonces le incita a continuar actuando bien. Además, cuando el hombre ve que su mujer es amable y la alaba, entonces no puede ser ingrato con ella y desea agradarle y satisfacer su voluntad. Él busca entonces cómo mejorarse en todos los dominios, en particular en los que son importantes para ella. La esposa que busca los puntos buenos de su marido es recompensada de dos formas. En primer lugar, ya no verá nada malo en su marido, y en segundo lugar, le verá bajo una luz positiva, lo que causa que le aprecie más y por lo tanto le ame más. Ese amor será el mayor incentivo para su esposo para hacer el bien. El camino intermedio.
Si después de todo lo que aprendimos, la mujer aún quiere actuar, hablarle a su marido, darle consejos sobre el mejor camino a seguir, debe saber que está prohibido criticarle en el mismo momento que comprueba su defecto. El Gaón de Vilna nos enseña a aprender de Hashem mismo, que evitó mirar a Adán cuando pecó y esperó hasta que se vistiera. Solo entonces se dirigió a él. Por lo tanto, cuando una esposa ve que su marido tiene que mejorar o corregir algo en su carácter o en su comportamiento, debería esperar un día o dos antes de hablarle sabiamente sobre el asunto. Primero debe pedirle a Hashem que su marido no se ofenda por sus palabras, que las acepte con comprensión, que entienda que su intención es solamente ayudar a corregir y no humillarle o causarle en alguna forma, o acusarle en alguna forma. Debe dirigirse al esposo en un momento oportuno, cuando la paz y el amor prevalecen. Debe hablar de una manera que refleje su preocupación sincera. Todo lo que dice debe ser presentado de una manera amable y constructiva. Por ejemplo, si ella quiere llamar su atención sobre el hecho de que se acuesta demasiado tarde, lo que causa problemas a la mañana siguiente, le dirá: «Me inquieto para ti, te cansas demasiado, haces demasiados esfuerzos. Seguro que tendrás dificultades para levantarte por la mañana. No eres un ángel, necesitas descansar y en realidad no es bueno acostarse tarde. ¿Por qué no tratas de acostarte un poquito más temprano?». Y así, con todo tema que quiera tocar, debe vestirlo con amor y preocupación y sin ninguna crítica. Cuando el marido sienta que todo es por amor y de buena voluntad, aceptará las palabras de su esposa.